adelante. Pongamos ahí atención, Nicole Chávez, Dios le bendiga. Dice, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Samuel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no se fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, dice el verso 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Bienvenidos, Dios les bendiga, hermana Mercedes. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un tema más. Vamos a hablar de lo que es el tema de la gran tribulación. Estamos viendo en estos versículos lo que es el tema de la gran tribulación. Leíamos en el versículo número 21 de este capítulo número 24. Vamos a hablar primeramente, vamos a hablar con respecto a este tema, como lo señalábamos. Cuando estuvimos hablando de el tribunal de Cristo, eso pues hubo necesidad de irlo mezclando con un poco de los eventos que competen a lo que es la gran tribulación. Pero en esta ocasión vamos a hablar de que justamente cuando la iglesia ha sido levantada, ha sido raptada, ha sido llevada hacia el cielo por el Señor Jesucristo, es a partir de ese momento cuando se da inicio a este terrible tiempo. Este tiempo que está mencionando y que lo leíamos nosotros acá, primeramente, fíjese bien, es una fase de juicio primeramente para el pueblo judío. Ahí vamos a ir viendo y como descifrando que no tiene nada que ver la iglesia en este periodo, en este espacio de lo que son los 7 años de tribulación. Dije que primeramente esto es un trato específico para Israel. Por ejemplo, nos dice, vamos a leer en Jeremías capítulo número 30, si usted tiene allí a su alcance la palabra, veamos en el versículo número 7 de Jeremías, donde nos habla con respecto a esto que le acabo de decir. Dice este versículo: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este.
está diciendo Jeremías, a donde le mencionaba, será un tiempo, dice, de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Israel. Se lo leo de nuevo. En toda la historia, fíjese los términos, en toda la historia, es decir, esto ya lo expresó el Señor en el tiempo de Jeremías, este periodo de tribulación o de gran tribulación, porque lo expresa muy claro, que dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este será en el tiempo de angustia para mi pueblo. Esta versión, otra versión dice, no ha habido angustia tan igual para Jacob. Ahí estamos dejando claro que el periodo de lo que es la gran tribulación se dirige para el pueblo judío. Usted me dirá, ¿cómo puede ser que se dirija al pueblo judío? Pues como hemos ido estudiando y hemos ido viendo y vemos dentro de la palabra del Señor, dentro de la Biblia, todo lo que es el trato de Dios con su pueblo, con Israel, ha sido siempre bueno. Israel fue la piedra, fue la base que el Señor ocupó para que de Israel apareciera el Mesías. Pero Israel, aun cuando los propósitos de Dios eran siempre que ese pueblo pudiera manifestar el nombre de Dios en el mundo, sabemos nosotros que Israel se perdió, se extravió en lo que fue el caminar en una senda diferente al propósito de Dios. Sin embargo, nosotros vemos cómo el Señor nunca dejó a Israel. Desde que aparece ya esta familia de Jacob, usted los ve que se introducen en Egipto, y de Egipto los saca el Señor, les da la tierra. Después de años o siglos en la tierra prometida, después que luego que muere Josué, quedaron algunos judíos temerosos a Dios, compañeros de Josué. Pero luego que murieron esos, vino el periodo de los jueces, donde Israel se extravió tanto. Después vino el periodo de los reyes, y se levantaron reyes buenos, y la mayoría de los reyes fueron malos. Dios los llevó al exilio. Dios les habló por diferentes maneras, por juicios, por hambres, por falta de lluvia a Israel. Le estoy hablando esto, vea cómo Dios ha venido tratando con Israel. ¿Por qué esa paciencia de Dios para con Israel? Esa paciencia de Dios es porque ese es el pueblo que Él escogió para que fuese de ahí el linaje, o de ahí fuera la genealogía de el Salvador, Jesucristo. Es decir, le estoy diciendo esto, que Él no lo desecha, sino que lo que hace es disciplinarlo. Lo que hace es lidiar con toda la rebeldía de su pueblo, pero que en todo el proceso Israel casi no entendió, y no entendió a la verdad, porque, por ejemplo, las escrituras estaban totalmente llenas, o están llenas las escrituras. Los profetas, la ley y los profetas hablaban del Mesías, hablaban que el Mesías sería ese restaurador, que el Mesías sería ese que traería la luz, que traería el levantamiento para Israel. Se especificaba hacia Israel.
Pero vino el Mesías, usted sabe, vino el Mesías, y cada uno de nosotros que leemos ya el Nuevo Testamento nos damos cuenta de qué manera fue el comportamiento de Israel para con el Mesías. Lo ignoraron, o decir que pasó de largo, más bien lo consideraron como un impostor, lo vieron como una persona común, aún con todas sus credenciales que mostró el Señor, que era en verdad el Hijo de Dios, era el Mesías. Claro que ellos no entendieron ese lenguaje, aun cuando en las Escrituras estaba ya plasmado de qué manera sería la aparición del Mesías, de qué manera sería su vida en la tierra. El libro de Isaías 53 habla detalle por detalle. El libro de Isaías desde el principio habla que iban a ser, de qué manera iban a ser y sucesivamente, pero ellos no entendieron las Escrituras. Y les sigo diciendo esto para que tengamos ya una base que ampare la frase que estoy diciendo, que ahora en este periodo de la gran tribulación es para seguir tratando con los judíos, seguir tratando con su pueblo. No deja de ser su pueblo. Y eso es lo que desde antes, como el Señor conoce todo, el futuro, el presente, desde antes en este libro de Jeremías, usted ve que el Señor ya está anticipando de qué manera él iba a tratar con el caso de Israel. Ay, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella la liberará. Ahí vemos ya siempre ese Padre, esa misericordia, como lo vengo narrando, eso que dije hace un momento, que el lidiar de Dios con su pueblo. Y aquí lo va a meter a la parte más dura, a la parte más amarga, a Israel. Usted sabe dónde, por ejemplo, cuál fue una parte amarga que pasó Israel en el periodo de Hitler, donde fueron 6 millones que fueron torturados, asesinados, y cuántos más en las otras naciones, hermanos. Pero el Señor, ese fue un paseo que le dio el Señor cuando ellos dijeron que si ese que estaban crucificando era justo, pues que la sangre de ese justo cayera sobre ellos. Y es ahí donde les cayó ese castigo a ellos mismos por su propia boca, a tal grado que fueron esparcidos casi por 2000 años. Pero dice el Señor, allá dice, cuando la higuera reverdezca, es decir, cuando allá habla en Isaías, habla en Jeremías, en Ezequiel, en los otros profetas menores, que Él regresaría, traería a su tierra, a su pueblo. Y eso es lo que hace en el 1948, lo trae a su pueblo. Ahí vemos Dios lidiando. Pero Israel todavía, aun cuando ha tenido que pasar por esas partes oscuras, difíciles, de exilio, de exterminios, Israel todavía le falta lo más duro, le falta todavía el rigor de su padre. Y por eso insisto en este versículo que dice, grandes es aquel día, tanto que no hay otro semejante en el tiempo de la angustia de Jacob. Pero dice, pero yo lo libraré. Y vamos a ir viendo a través de, vayamos avanzando. Pero entonces, una de las razones, vuelvo a retomar lo que dije hace un momento, una de las razones es exactamente el tratar con Israel. ¿Y por qué va a tratar con Israel? Bueno, pues ya le di un pormenores de quién ha sido Israel: la dureza, la incredulidad, el tomar rumbos diferentes a los principios y valores que jamás nación alguna
pudo haber recibido, como lo fue Israel, pero se extraviaron. Y en este caso, pues como dicen, esta va a ser la última pasada consulta que va a hacer el Señor a su pueblo. Pasada a consulta puede entenderse el último juicio que va a tener, o el último castigo más bien que va a tener que soportar Israel. Y lo vamos a ver. Y téngame paciencia, todavía no me critique porque vamos empezando. Por ejemplo, acá estamos viendo en el versículo número 15, fíjese bien, dice, por eso tomé este versículo número 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Si usted me pone atención, vamos a ir viendo que esta escritura está hablando exclusivamente para con Israel. Por eso necesitamos ir teniendo mucho tacto, ¿verdad? Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esto nos está diciendo que ya la iglesia ya no está. La iglesia, desde el momento que vino el Señor hasta las nubes, como dice el apóstol Pablo, y subiremos y recibiremos al Señor en el aire. Desde ese momento nosotros estamos en las bodas, estamos en el tribunal de Cristo, pero desde ese momento viene lo que es lo amargo para Israel. Y quiero corriendo dar estos detalles de estos versículos. Entonces acá vemos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vamos a ver, por ejemplo, esto de la desolación desoladora es algo terrible. Y está hablando cuando se vea eso en el templo. El templo siempre fue un lugar completamente de lo más importante para Israel. El lugar donde era la parte donde Dios los visitaba. Por ejemplo, eso es lo que hacía Dios en el tiempo de Salomón. Cuando Salomón recién inauguró el templo, vino la gloria de Dios. Pero a estas alturas del ministerio del Señor, todo eso se había disipado y todo se había carnalizado y todo se había comercializado. Y los mismos representantes religiosos de las cosas de Dios estaban totalmente lejos de la realidad. Pero vamos a ver, cuando habla de esa abominación desoladora, por el año antes de Cristo 168 vino una abominación. Vino, hermanos, Epifanes, que era un rey o era alguien que sí estaba dentro del control de Egipto y controló a Jerusalén. Por ejemplo, este rey hizo una cosa tremenda con lo que fue el templo al haber conquistado Jerusalén. Antíoco Epifanes dice que ese hombre llevó al ídolo de él al templo. Él lo llevó y los judíos no podían hacer nada porque estaban bajo el control de este hombre o este rey perverso. Ahora, por ejemplo, se dice que Antíoco sacrificó cerdos en el templo. Eso fue unos 168 años antes de Cristo. Pero cuando, por ejemplo, el Señor allá en el monte habla con los discípulos, está hablando de que no quedaría piedra sobre piedra con respecto al templo,
porque ellos le dijeron: Señor, ¿no ves qué piedras motivas las que hay? Es decir, que el templo Salomón lo hizo con piedras traídas ya de la cantera solo para poner, pero aquello era lo más hermoso, piedras que llamaban la atención, que eran los que componían los atrios, los muros, las paredes de la iglesia o del templo. Pero el Señor en esa ocasión, mientras los discípulos admiraban esas piedras votivas, el Señor le dijo: no quedará piedra sobre piedra, queriendo decir que eso sería destruido. Estamos hablando todavía del templo, cuando Él está hablando acá de lo que habló, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel con respecto al templo. Ahora, cuando después de Cristo, a los 70 años, viene Roma en una revuelta de los judíos, los atacaron y destruyeron el templo. Pudiese haberse pensado que eso se estaba refiriendo a lo que el Señor está diciendo acá. Pero Pablo, por ejemplo, está viendo allá en segunda de Tesalonicenses 2, 3 hacia el 4, está viendo la abominación desoladora, pero ya la está viendo en su culminación. ¿En qué sentido? Ahí exactamente está viendo el apóstol Pablo y está inspirado y escribiendo en esa parte que le mencioné, segunda de Tesalonicenses 2. Ahí está hablando el apóstol Pablo, por el Espíritu, por supuesto, lo que sucedería, lo que haría el inicuo. Es decir, está hablando del anticristo, está hablando de ese personaje que va a tener una manifestación diabólica en el templo. Y eso a eso se refería el Señor, aunque todo lo demás que acabo de mencionar siempre eran asuntos que se relacionaban con la abominación, pero que la abominación completa es la que vemos en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. En este caso, entonces está diciendo el Señor, fíjese bien, está diciendo en este versículo, el profeta Daniel fue el que habló de esta abominación que el Señor retoma en el capítulo 9, verso 27 de Daniel. Fíjese bien que en este caso se estaría entonces, ya voy a irme como adelantando porque estoy haciendo como una introducción a lo que es la gran tribulación, porque esto lo vamos a retomar posteriormente. Pero lo que quiero mostrarle yo con toda esta idea que estoy tratando de enseñar es que nada tiene que ver la iglesia ya en este periodo. Por eso le decía que el punto es judaico. Vamos a ver, por tanto, dice el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea no dice aquí Centroamérica, no dice Suramérica. Los que están en Judea huyan a los montes. Está hablando de Israel. ¿Y cuál es este tiempo? El tiempo ha iniciado, bueno, es el tiempo de la tribulación, aunque acá me estoy adelantando, pero estoy tratando la manera de mostrar que la iglesia no tiene nada que ver con esto. Pues el Señor dijo, ya lo hemos venido señalando, que Él nos libraría de la hora de la prueba. El Señor dijo que no nos había puesto para ira, sino para salvación. Le digo esto y lo reitero por las ideas raras y desquiciadas en aquellos que quieren meter a la iglesia, a la verdadera iglesia, al periodo de la gran tribulación. El Señor le dice en el capítulo 21 en Lucas a la iglesia
y en otros pasajes de las Escrituras que lo que tienen que hacer la iglesia es velar, velar para que no lo sorprenda aquel día. Es decir, esa es la recomendación a la iglesia, pero no le está recomendando prepárense, vélense para que puedan aguantar la gran tribulación. Aquí le dice velad, velad, es decir, los manda a orar, y esa es esa iglesia comprometida con Dios, ese remanente comprometido con Dios, es el que tiene, hermanos, de hecho, y atiende esa recomendación, no porque se la imponga el Señor, sino porque su naturaleza, su hábitat es santidad, es búsqueda, es el querer complacer al amado. Es decir, no es una cosa impuesta, porque al cielo nadie va a entrar, hermanos, a empujones. Al cielo nadie va a entrar, ni tampoco al infierno. Todos los que van a caer en el infierno, y ya están algunas partes de ellos en el Hades, esos no han caído porque los empujó alguien. Esos han caído, hermanos, voluntariamente. Por eso es que alguien dice que, por ejemplo, los que están en esa condenación, desde ya en la antesala de esa condenación, se dice que sí, a esos se les llega a ofrecer el cielo, aún en esas condiciones que eso implica, lo que es esa muerte que se está experimentando ahí. Se dice, y no está aplicada, mal aplicada la idea, se dice que esa gente desprecia el cielo porque odia el cielo. Así de sencillo. Por eso le estoy diciendo que nadie entra a ningún lado a empujones, si no entra voluntariamente. Tanto el que va hacia la perdición voluntariamente, y cuando allá en el infierno, aunque esto no está en la Biblia, no vaya a andar enseñando eso usted, el que está en el infierno le dicen: ¿quieres salir de aquí? ¿Te vas para el cielo? No, dicen: mejor que me sigan hartando estos animales acá, porque odio a Dios. Y es lo contrario, si en el cielo le dicen: ¿quieres ir al infierno? No, ellos no quieren infierno, ellos aman, ellos amaron el estar con Dios desde que estaban en la tierra, y ya no digamos cuando ya ven su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces seguimos aquí avanzando y siempre rebatiendo esa idea. Así que dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo. ¿Y a qué se refiere? Que la cosa está difícil. Acuérdese que dice: jamás ha habido cosa semejante para Jacob. Jamás. El que esté, dice, el que esté en la azotea no descienda. Está dando la idea que la cosa es tan terrible que no se puede ya tener acceso de como pensar que esto va a ser pasajero. Es una cosa que hay que, aun cuando se pretenda escapar, es imposible. Pero este es el lenguaje que encontramos nosotros del Señor. El que esté en la azotea y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Está hablando de Israel. No. ¿Por qué? Porque ya se inauguró, se instaló. Porque eso es importante decir: del momento que suena la trompeta, los muertos en Cristo son resucitados, los que están vivos son transformados y vuelan y reciben al Señor en el aire desde ese momento. Por ejemplo, si en este momento preciso, hoy, esta noche a la 1 de la mañana suena la trompeta, hermanos, de inmediato, no es que eso van a ir a buscar un candidato, quién es el que llena el requisito para que sea el anticristo. No, desde ya ese personaje ya está en función. Pero como dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, habla: pero el inicuo no aparece porque hay alguien que lo detiene. Es que ¿quién es el que lo detiene? Es el Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la razón. Eso indica que ya está en acción. ¿Y quién es? Bueno, eso no nos debe de interesar quién es. Ni andemos señalando: este parece que es el anticristo y este es el otro. Mejor concentrémonos
en nuestra profesión espiritual, porque eso es a lo que nos manda el Señor, no andar ahí especulando. Amén. Ahora dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Oh, mire lo que está diciendo el Señor. Estas son palabras del Señor. Ay, ay. Y fíjese, ya lo hemos dicho, que cuando la palabra ay no lleva H, es de dolor. Aquí habla ay de las que crían, verso 19, las que estén encinta en aquellos y las que críen en aquellos días. Mire, hermano, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Que es tan terrible lo que ya empezó a suceder. Partamos que eso empezó a suceder, porque vamos a ir viendo cuando entremos a descifrar cuál es el periodo de esa tribulación o de la gran tribulación. Pero ahorita concentrémonos en esto, donde dice: hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice? ¿Por qué hay ese ay de dolor? Hay ese ay de dolor porque lo que está en el trasfondo de ese ay no tiene forma de describirlo, y lo vamos a ver más adelante. No tiene forma de describirlo, es algo espantoso. Como dice, nunca, dice allá en Jeremías 37, nunca ha habido dolor tan grande para Jacob. Entonces acá, imagínense, en este momento nosotros estamos azotados por una pandemia, y es una pandemia mortal, pero hay métodos como poderse cuidar, según dan las indicaciones los expertos en esto. Pero es tan fuerte esto y ha sido tan golpeador en todas las áreas. En lo social nos ha separado socialmente, aunque algunos dicen no, nos ha unido. No, nos ha separado. Por otro lado, lo que ha generado de males que se han sumado a la enfermedad, porque la gente se ha afligido, la aflicción, el miedo, sin que alguien se contagie, se muere. Hay un montón de gente que está muriendo solo por el temor de esta cosa, solo por el pánico, por estar encerrado. Se angustia. Estamos viendo cuánto hay de suicidio en este tiempo. La gente dice, no, ¿cuándo va a terminar esto? Y apenas en nuestro país tenemos un trimestre, 90 días por ahí, y la gente y el mundo no aguanta. Usted ve que se tiran, vea en cualquier parte del mundo ya no hay controles, ya hay una anarquía. La gente está desesperada con este asunto. Y aquí en particular, acá a nosotros se nos suma lo que es estas tormentas que han hecho tanto estrago solo en una noche, hermanos. Y eso trae todavía más golpe, como se le suma. Y yo hablaba con un hermano, digo, y viene lo que es el efecto de todo esto, que es hambre. Y no aguantamos. ¿Y qué no será esto? Entonces, en este sentido, lo que está diciendo, que qué terrible será para las que estén encinta, porque una mujer embarazada le es difícil la movilidad. Una mujer criando con sus muchachitos y corriendo ¿de quién? De la abominación desoladora que está en el templo, del diablo que está gobernando a través del anticristo ya en lo que es la tierra de Israel. Y por supuesto es el gobierno del mundo entero. Pero eso, entonces dice, fíjese bien, en el verso 20 dice: orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Tiene que ver algo la iglesia con el día de reposo? Pregunto. ¿Tiene que ver algo? Aquí estamos hablando ya de lo que son los hechos que implican la gran tribulación. Entonces aquí está diciendo que
la huida, por ejemplo, los ríos, por ejemplo, la dificultad. Imagínense que uno sale corriendo con su familia, la mujer embarazada, la mujer que tiene sus hijos, esa familia, corriendo. Y si es en el invierno, dice, entonces lo que recomienda el Señor, oren, que no sea en el invierno, que no sea, porque eso se les sumará más dolor, más angustia. Y es ahí donde está diciendo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo. Está hablando de Israel. Ni el día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice el versículo número 21. Ni la habrá, nunca más. Es decir, nunca ha habido ni habrá algo semejante. Yo quiero llevarlo, hermanos, que usemos la imaginación. Puse el ejemplo de lo que estamos viviendo mundialmente ahorita. Y usted puede ver la angustia de la gente. Y que no es para menos. Todos hemos estado afectados. Todos. La iglesia del Señor está como en dudas. Muchos hemos entrado en dudas. Algunos me preguntan a mí, mire hermano, y esto ya es parte de la gran tribulación. Hay duda. Entonces es que vamos a entrar a la gran tribulación como iglesia. Y hay razón porque los hechos no son pequeños lo que están sucediendo. Pero yo quiero llevarlo a que imaginemos cómo sería, por ejemplo, vamos a ver lo que fue el diluvio. ¿Cuál sería la expectación de ese juicio sobre la tierra? Eso fue espantoso, hermano. Espantoso experimentar los de ese entonces, ver que se abren las cataratas de los cielos y empieza a llover lo que nunca había sucedido. Y se revientan las fuentes de las aguas internas de la tierra. Y empiezan esos ruidos. Mire cómo ruidan, cómo suenan los ríos ahorita con una lluvia. Mire cómo suenan las quebradas. Mire cómo se desbordan los ríos y hacen estragos. Y eso fue lo que empezó a suceder cuando se dio en ese tiempo lo que era el inicio del juicio para los antediluvianos. Piense conmigo, si usted o yo hubiéramos estado en esa escena, ¿qué sentiríamos en el corazón? ¿Qué sintieron esa gente cuando oían esos rugidos? Espantoso. Ahora lo voy a llevar al holocausto de Hitler para los judíos. Eso es espantoso, hermanos, espantoso. Usted ve en las imágenes que ahora, dado que tenemos bastante acceso a la comunicación, ahí ve las imágenes de bodegas llenas de zapatitos de los judíos, que eran los zapatitos que los que pasaban a las cámaras de gas, ahí quedaban y ahí los iban tirando en una bodega. Las placas de las personas que usaban prótesis, las ropitas, aquellas cosas, esas prendas insignificantes. Pero si usted ha leído un poco de lo cruel que fue Hitler, fue un diablo, hermanos, destruyendo a los judíos, específicamente dado que tomó parte de Europa y a donde quiera los perseguía. Y ese era el tema, que había que destruir a los judíos, porque esa era la plaga, porque ese era un semi-anticristo. Ese es como, por ejemplo, todos esos semis-anticristos. Pero el mero anticristo, tenga usted una idea cómo será ese diablo que va a tomar ese control justamente cuando la iglesia se vaya. Ahora me pongo a pensar yo, ¿cómo puede ser que Dios
tenga que entrar a su amada en ese laberinto diabólico de muerte y de angustia para probarlo, dicen uno. ¿Y para qué nos va a probar? Si a Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, lo que tiene que hacer usted es ser coherente, o lo que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes con nuestra fe. Pero ese dice, lo va a pasar, dice, unos decíamos, lo va a pasar hasta la mitad de la tribulación. En la gran tribulación, que es la otra mitad, según ellos analizan, entonces la iglesia es levantada. Los otros dice al final de las 7 semanas la iglesia es levantada. Pero estamos muy mal con esa manera de interpretación. Y no se me entienda que yo estoy siguiendo una línea. Yo lo que estoy siguiendo es la Biblia, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar nosotros el texto y el contexto, es decir, la interpretación. La Biblia en ocasiones no la podemos leer como cronológicamente. La Biblia hay que pedir el discernimiento, hay que luchar para poder ir aliando lo que son los temas. Y por ejemplo, en este particular dice, fíjese bien, porque habrá gran tribulación. ¿Qué será? Por ejemplo, todavía hay algunos judíos ya muy ancianos, ancianas, que cuentan el horror. Niñitos que milagrosamente se escaparon de las filas para entrar a lo que era la gama. Pero antes de eso los llevaban en trenes y eran puros huesos. No les daban, los torturaban, los mandaban a trabajos sin comida. Es decir, los hizo trizas. El diablo ese los hizo trizas. Se dice que alguien dijo en esa ocasión, ¿cómo puede ser que han hecho eso a los judíos? ¿Y sabe quién dijo eso? Un cura de aquel entonces. Dijo, ¿cómo puede ser que han hecho eso con Cristo? Bueno, ese hombre sintió, ¿verdad? Como sintió dolor en ese caso. Y dijo, es como que se haya crucificado una vez más a Cristo. Eso, terrible. Usted, ahora que podemos entrar al internet, vea usted las imágenes, cómo lo llevaban, cómo solo ellos iban como ovejas caminando en las filas de aquellos cadáveres, quedaban muertos. Millones. Y le estoy diciendo eso, que eso es poco. Oiga, que eso es poco. Que es poco, ¿para qué? Para lo que es este periodo de la gran tribulación. Eso no tiene, pero ni nada de parecido, porque si no, el Señor lo hubiese dicho, bueno, han habido otras, o van a haber algunas otras tribulaciones, porque tribulaciones siempre han habido, y a esa le podemos llamar una tribulación para Israel. Pero la que le espera a Israel, lo que le espera a Israel. Por eso es que tenemos que orar mucho por Israel. Es decir, orar, porque las profecías no se pueden variar con las oraciones, pero orar que Dios tenga misericordia, y que orar para que tengan fortaleza el mundo judío para este momento difícil. Y dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, verso 21, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice a continuación el verso 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará o nadie sería salvo. Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿A qué se refiere nadie sería salvo?
Por ejemplo, y primero tomamos la idea de aquellos días. Muchas veces nosotros estamos ahí como asociando los días nuestros que estamos cursando, como que son días que se acortan, que son pequeños, que son algunos, nos atrevemos a decir que de acuerdo a estudios científicos, que los días ahora no son de 24 horas, sino de 6 horas, y que por eso sentimos que no nos rinde el día, que luego se nos va, pero que, bueno, pudiera ser o no, pero muchas veces lo asociamos a que ya son días que Dios los está cortando y que los estamos asociando acá. Pero al irnos al contenido de la Biblia, para no especular, más bien está hablando, hermanos, de estos días, si no se acortan, es decir, si no se le pone freno al anticristo, al diablo, sino si los días, imagínense que apenas son 7 años, 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio que están dentro de ese distribuir de la semana. Es decir, si no se acortan esos días, es decir, si imagínense que se le dé más tiempo al diablo, ¿qué no será? Entonces el Señor ya le puso límite, que solo van a ser 7 años. Los días van a ser eternos, pero a comparación del sufrimiento, pero van a ser apenas 7 años. 42 meses por 2. Entonces, en ese caso, hermanos, dice, si esos días no se acortan, dice, aquellos días no fueren acortados, nadie. Lo que está diciendo es la dimensión del dolor que hay. Que esos días, realmente un día se va a ver como un año. Terrible. Lo que es ese imperio sobre la tierra, porque vamos a ver que no solo es para los judíos, porque ese es el otro detalle que vamos a ir viendo, sino que para el mundo gentil pecador, porque el trasfondo de lo que es la gran tribulación es juicio, señores. No es para que el Señor meta a la iglesia, y es el juicio para los impíos, el juicio para los desobedientes. Esa es la otra parte, que no solo es para los judíos. Pero detengámonos y dice, porque si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo. Para que pase un año, que serán 7, que pase un mes, donde hay una voraz persecución, donde el alimento no se podrá tener acceso a menos que la persona tenga su identificación, donde el régimen es nada menos diabólico, donde ya no hay manera democrática, donde ya no hay nada de lo que de algunos países democráticos hemos podido, hermanos, disfrutar, porque la democracia es una bendición. Entonces vemos que habrá y nadie se podrá salvar, pero los días van a ser acortados por causa de los escogidos. Aquí dice los escogidos, mire, aquí está diciendo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados, dice. ¿A qué se refiere? No está hablando de la iglesia. ¿Quiénes son los escogidos en Romanos capítulo número 11? ¿Quiénes son los escogidos? Es ese remanente, es ese pueblo, hermanos, que va a tener que ser pulido dentro, pueblo judío, que va a ser pulido dentro de ese periodo amargo. Son los escogidos de Jehová. Es decir, ese término de escogidos es
para la iglesia y es para su pueblo, Israel. Por eso es que nosotros, como dice Pablo, no podemos jactarnos. Habla a los romanos que no nos jactemos, porque muchas veces nosotros los gentiles, muchas veces hay tendencias que se atreven a decir que nosotros somos la restitución de Israel, la iglesia. Eso es errado. Nosotros no estamos restituyendo a Israel, es decir, que Dios pues ya desechó a Israel y ahora es la iglesia, el Israel de hoy. Eso es una cosa sacada de los pelos, porque Israel siempre es el pueblo del Señor. Es ese pueblo que le mencioné, por donde Dios lo ha dado y lo ha disciplinado y no lo ha dejado, y por último aquí lo arrincona al cerco, como diríamos. Pero es su pueblo, con todos los desfases y todo, incluso la crucifixión de Cristo. Porque es más, Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Es decir, era un plan de Dios. Ahora, entonces aquí hay como una laguna. Entonces aquí hay como, bueno, una interrogante, como sería, entonces se salvó Judas, entonces se salvó Caifás, entonces se salvó Anás, entonces se salvaron todos los que lo... No, estamos hablando, pero el remanente será salvo. Es eso, está claro, hermanos. Es decir, Dios siempre dentro de la zaranda va a caer, como dice, el ajuate, pero quedará el trigo. Esa es la entidad judía. Esa será echada al granero. Por eso es que dice la Biblia: no todo Israel será salvo. Sí, pero Él siempre rescata. Por eso es importante ir comprendiendo las Escrituras. Si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Pero por los escogidos, aquellos días son ellos, los escogidos. Israel, su pueblo escogido. Ahí van a estar, hermanos, los 144,000 judíos, hombres santos, vírgenes. Han de ser jóvenes o señores o personas que nunca han tenido relaciones de una manera normal, sino que son como apartados para este tiempo difícil, que son los únicos que van a tener, hermanos, esa investidura de Dios, porque siempre Dios no deja, hermanos, los desiertos sin agua. Entonces estos son, pero usted sabe que no son los falsos testigos de Jehová, esos que se arrepientan porque todavía tienen tiempo. Esos 144,000 escogidos, hombres santos, judíos, esos hombres van a fajarse con el diablo realmente. Por eso es que Dios les otorga poderes sobrenaturales. Pero usted ve que los va matando el diablo, los va matando. Que van a haber predicadores así como lo hay ahora. No, hermano, no. Si ahorita los que desperdiciaron la lengua que Dios les dio, les va a doler, porque esa lengua, como dijo el Señor me ha dado lengua de predicador. Esa lengua que no se ocupó se va a lamentar, porque en los tiempos que hay que ocupar la vida, hay que ocuparla para la gloria de Dios, porque hay tiempo para todo. Que van a haber predicadores así, que van a andar ahí con la Biblia. ¿Cuál, hermano? Los únicos que van a fajarse en ese tiempo son estos, ¿verdad? Y vamos a ver
Y los demás escogidos podemos generalizarlos, aquellos gentiles. Por ahí venimos ya como haciéndoles una reseña. Aquellas 5 insensatas que dice que no se prepararon. Ay, ay, ay. Aquellas 5 insensatas que sabiendo que el esposo venía, y dice que se la pasaron así cheles en sus cosas y que no se preocuparon, pero que cuando menos acordaban, ¡buah! Y ahí fue el brinco de esas insensatas. Y corrieron y le dijeron a las que eran sensatas, pero que todavía estaban dormidas, pero no estaban tan dormidas. Ese es el cristiano velador, el orador, el que está pendiente aunque se duerma, pero tiene afianzada la gracia. Ahí está. Y dijeron, danos de tu aceite. Ay, de tu aceite. Eran vírgenes, eran vírgenes. Ahí no estamos hablando, ahí eso no lo estemos confundiendo. Eran las vírgenes. No es que las 5 eran impías o mundanas. No, eran vírgenes que todas estaban preparadas supuestamente, pero a la hora de la prueba, ese es el problema. Ay, ay, ay. Diga pues conmigo, ay, ay, ay. Ese es el problema del descuido. Bueno, es obvio que el que siempre va a estar preparado, como dije, el que siempre va, su hábitat es Dios, el que siempre lo que va, su tema principal es lo de Dios. Y no es que sea un loco fanático, una loca fanática, no. Yo no soy ningún loco fanático, yo no soy fanático. Y si soy fanático en mi fe, pues bienvenida a la fanaticada. Pero yo vivo la vida normal, es decir, yo camino normal, yo hablo normal, yo como normal, me baño y converso y nos relacionamos. Pero tengo, como dice aquel canto, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor, que es el Señor. Entonces, ahí entra esas 5 insensatas, probablemente, voy a usar la palabra probable, ¿verdad? Porque eran vírgenes. Entonces las vamos, danos de tu aceite. No, le dijeron, ¿qué es? Y esas ni se detuvieron para oír a las insensatitas. No, esas se las pusieron y corrieron y se sumaron, hermanos, al cortejo. Y aquellas no hallaban para dónde correr. Así le va a pasar en el momento del rapto. ¿Para dónde? Y van a venir a los locales de las iglesias y van a hallar ahí a los compañeros descuidados. Danos de tu aceite. ¿Y a dónde está el pastor? Y van a haber varios pastores que van a quedarse también. No se van todos los pastores. Entonces, fíjese bien, viene y le dijeron ellas, yo me imagino que con la peineta en la mano iban corriendo. Mira, dijo, no te podemos atender. ¿Qué es eso de peineta, hermano? Ahí averigüen la etimología. Y iban corriendo y le dice, mira, danos de tu aceite, le dicen las descuidaditas, que es exactamente la figura del cristiano carnal. No le demos vuelta a esto. El cristiano descuidado, el cristiano que lo mismo le da, que tiene la vida, tiene la fuerza, tiene la gracia de Dios y ni pío hace, no se distingue. Aleluya. Entonces, ¿sabe qué le dijeron ellas con las peinetillas en la mano? Mejor ahí nos compras aceite por si nos acaba el que llegamos antes de meternos a la boda. Ahí nos compras aceite. Ajá, y es que ahí va a ser ahí están los gritos. Y las pobres, yo me imagino en ese momento, es un momento de esparpajo que hago. Y salieron a buscar una tienda ahí y les vendieron.
Les vendieron. Y corren, tal vez logramos así cuando uno quiere agarrar el bus o quiere agarrar el avión, hermano, y le dijeron, ¡shak! Le trancan ahí la entrada. Y le dicen, fíjese que ya se cerró el vuelo. Cuando entra usted a un lugar bancario, ahí le dice, ya el guardia está ahí. Y uno dice, ya pone una carita uno así, como esa carita de ángel, tal vez el guardia. No, y el guardia es guardia. No, dice, ya está cerrado. Y un minuto antes cerró el tipo. ¿Y qué hacen las insensatitas? Señor, ábrenos. ¿Y cuál es la santa voz? ¿Quiénes son? No las conozco. Por eso es que en la vida espiritual, hermano, no se trata de inventar, de jugar, de hacerla del conejo y el conejo, el gato y el ratón. Aquí no se trata, hermano, de andársela uno llevando de vivo. Aquí uno se afila en la Biblia, se amarra los pantalones, se define de una y por toda la vida. Y aunque tu mamá diga que no, y aunque tu marido diga que no, y aunque tu papá diga que no, te afincas en la fe y vas a entrar a las bodas. Y se cerró la puerta y no pudieron entrar. Como quien dice, bueno, vamos a pasarlas a un pulimiento de este lado. Porque dice la Biblia que son millones, no dice sí, son millones, dice allá Apocalipsis, que vienen con palmas. ¿Y quiénes son esos que vienen? Multitudes. Son los que han salido de la gran. Allí vienen judíos y allí vienen gentiles. Me imagino que algunos de esos insensatos. ¿Y cómo es que se salvan esos? Porque ya el que tiene la semilla ya sabe, hermano, ¿verdad? Ya sabe que pues, qué barbaridad. Allí va a ser sobre todo el remordimiento. Y allí va a tener que experimentar eso. Como decía aquel hermanito, mientras los dejados estén viendo al anticristo, decía el hermano G. Ávila, mientras estén viendo al anticristo en la televisión, lo van a conocer. Nosotros estaremos al frente del que vive por los siglos de los siglos. Así que por ahí va este asunto de la gran tribulación. Porque así es como vamos a ir iniciando, introduciéndonos en esos temas. Yo creo que está un poco claro. Yo no sé cómo está su vida, hermano. Yo no sé cuál es su cristianismo. Yo no sé, porque aquí no se trata de que yo le diga aquí en este púlpito, le diga, mire, usted viera que santo soy yo, hermano. Créanme, por favor. ¿Y qué gano yo con andarles diciendo lo que soy? Y usted me puede creer, pero la cosa es que me crea Dios. ¿Cuál es mi conducta interna como un redimido de Dios? ¿Cuál es? Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque bendito Dios que todavía no ha sonado la trompeta. Bendito Dios. Porque, por ejemplo, los descuidaditos y aquellos que han oído esta palabra, ojalá pues reaccionen. Y si no, sin duda, cuando estén quejándose, le van a poner le va a poner esta palabra el Señor. Y le va a decir, mira, tú estuviste allí, aunque pues sí no estabas en el templo, pero estabas allí en tu pantalla, estuviste oyendo esto, le pusiste atención. ¿Qué pasó? Le va a decir el Señor. No hay nadie que se justifique. Por eso esta noche, hermanos, por favor, así como Pablo decía, en súplicas, ¿verdad? Suplicando como si fuera Cristo que suplica por nosotros. Cambiemos, levantémonos, dejemos ese cristianismo aguado, dejemos ese cristianismo que da pena, que más bien ponemos entredicho el nombre del Señor.
Esta noche vamos a orar. Aquellos que se van a reconciliar en esta hora, aquellos que se van a reconciliar en esta hora, cierren conmigo sus ojos y luego pongan su mensaje que están reconciliando, si es que creen necesario hacerlo. Si no, pues usted sabe que está bien, pues no se preocupe. La cosa es que estamos al filo de la venida del Señor. Y bienaventurado, dice su palabra, al cual le halle haciendo lo de él. De cierto que sobre todos mis bienes le pondré. Imagínense esa palabra. Se contradeciría el Señor a decir: bienaventurados los que estén preparados. De cierto, no dice ahí: de cierto lo voy a meter a la tribulación. Ahí no dice, ahí lo que dice: lo pondré sobre mis bienes. Aleluya. Los que van a reconciliarse y los que se van a entregar a Cristo por primera vez, haga conmigo esta oración. Padre, amado Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque tu palabra es bendita y tú a través de ella nos iluminas, nos instruyes. Gracias, bendito Dios. Dígale: yo soy esa persona, dígale, que me he descuidado, Señor, y ahora con esto de la pandemia peor me ha ido. Ya dejé de orar, ya dejé de ayunar, ya dejé de leer, ya dejé de servir. Perdóname, Señor. Dígale: aquí está mi corazón, yo quiero empezar, yo quiero entrar, porque soy tu oveja, solo que descuidada, Señor, o descuidado, pero aquí estoy. Perdóname. Gracias, dígale, por darme una oportunidad más. Y los amigos que quieren también entrar hoy y pasar a ser parte de la familia de Dios, dígale: Señor, perdóname, aquí estoy, yo también me meto hoy. Aquí está mi vida, yo quiero que seas mi padre y yo quiero ser tu hijo. Gracias. Los que han hecho conmigo esta oración, hermanitos, repórtense rapidito porque yo finalizo en este momento.